En esta época, no es normal encontrar un videojuego que se sienta único. Con demasiada frecuencia, una gran cantidad de los títulos que llegan al mercado comparten muchos de sus elementos, desde su historia, el diseño de sus personajes, pero sobre todo, sus mecánicas. En esta época, no es normal encontrar un videojuego que se sienta completamente distinto de cualquier otra cosa que hayas jugado. Y sin embargo, The Outer Wilds se siente justamente de esta manera. Un título que se basa completamente en la exploración de un sistema solar y de todos los planetas que se encuentran dentro de él. Un juego que nos lleva en un viaje a través del espacio para descubrir los secretos del universo y que destaca curiosamente por su gran conocimiento científico, pero que de alguna manera logra convertir este concepto en una de las experiencias más emocionales que hayan existido en los videojuegos. Una que no solo nos habla sobre la esperanza, sino sobre el significado mismo de todas las cosas que hacemos. Pero lo más sorprendente de todo es que logra este objetivo sin cinemáticas, sin muchas interacciones y sin una narrativa convencional. Este es un juego que bien podría ser evaluado únicamente por sus logros más evidentes, como su increíble sistema de físicas, pero honestamente eso no sería justo para él. Porque lo que lo hace tan especial es precisamente aquello que no se puede cuantificar, que no se puede observar, como las emociones, los sentimientos y la misma curiosidad. Este es un juego que combina perfectamente su jugabilidad con su historia, convirtiéndolos esencialmente en una extensión de un mismo elemento. Pero sobre todo, este es un título artístico y significativo, y uno que nos presenta con varias lecciones extremadamente valiosas. Así que en este video estaremos explorando cada uno de los aspectos de esta aventura, desde sus temáticas, el desarrollo de su narrativa y cada uno de los mensajes que nos presenta. No necesitas preocuparte por los spoilers, al menos no durante la primera mitad del video. Pondré una anotación en pantalla cuando sea el momento de hablar sobre ellos. Este es un viaje a través de una de las mejores experiencias que hayan existido en los videojuegos. Así que a todos los que me acompañan, les doy la bienvenida a Outer Wilds. La contemplación del universo es probablemente algo tan antiguo como la misma humanidad. Durante miles de años las personas han volteado a ver las estrellas con asombro e intriga, y todos nos hemos preguntado al menos en algún momento de nuestras vidas, ¿cómo será el universo desde las alturas? ¿Cuáles serán las cosas que se ocultan entre las galaxias? ¿Y qué podremos encontrar en otros planetas? La humanidad siempre ha tenido una extraña fascinación por el cosmos, y este mismo sentimiento de curiosidad y de maravilla es el que define la experiencia completa de esta aventura. The Outer Wilds comienza de una manera muy interesante, de nuevo no con una cinemática ni nada parecido, sino con nosotros despertando a la mitad de la noche, volteando a ver directamente hacia las estrellas. Al principio es incluso difícil notar que te encuentras jugando, pero al mover la cámara podrás ver una pequeña fogata y un compañero tuyo sentado justo al lado de ella. Hablar con él te revelará que tu personaje es de hecho el miembro más reciente de Outer Wilds Ventures, una organización dedicada a la exploración del espacio exterior, pero no con fines lucrativos, sino por el simple deseo de aprender sobre el universo.
También descubrimos que esta noche se supone que tengamos nuestra primera expedición espacial. Lo único que necesitamos para despegar son los códigos de lanzamiento de la nave, los cuales se encuentran en el observatorio del pueblo, así que debemos de ir a buscarlos. Esta es una introducción bastante relajada. Nos da la oportunidad de deambular un poco por este pequeño pueblo que se encuentra en medio del bosque. Y aunque no lo sabemos en ese momento, este sentimiento de tranquilidad es uno que más adelante aprenderemos a apreciar. Toda esta sección actúa como un tutorial. Durante nuestro trayecto hacia el observatorio podemos encontrar muchas cosas interesantes, como esta exhibición, la cual nos habla sobre la materia fantasma, una sustancia invisible que al entrar en contacto con algo vivo tiene la capacidad para matarlo, lo cual no tiene mucho significado en este momento. Pero si se encuentra aquí, debería de servirnos para algo más adelante, ¿cierto? En este lugar también podemos encontrar las cuevas antigravedad, un escenario perfecto para practicar el movimiento de las físicas que se supone deberíamos de tener en el espacio. Pero obviamente lo más importante de todo es el mismo observatorio, el cual también funciona como una especie de museo, un lugar en el que podemos encontrar incontables piezas de información sobre el sistema solar en el que vivimos, así como también varias reliquias antiguas sobre los Nomai, una antigua civilización que habitaba esta galaxia antes de nosotros, y los cuales dejarían una gran cantidad de misterios detrás. Al obtener los códigos de lanzamiento, por fin podemos despegar en nuestra nave. Pero antes de que esto suceda, algo muy interesante toma lugar. Por alguna razón, una de las estatuas que se encuentran en la entrada del observatorio nos voltea a ver de una manera directa, y aparentemente todas nuestras memorias pasan justo enfrente de nuestros ojos. Pero esto no tiene ninguna explicación, simplemente sucede, como prácticamente todo lo que pasa en el juego. Así que lo único que nos queda es continuar adelante, como si nada hubiera pasado. Con esto, por fin podemos despegar hacia el espacio, observando las estrellas aparecer poco a poco en el horizonte y adentrándonos en la mayor aventura de nuestras vidas. O puedes hacer como yo y morirte 5 segundos después de haber abandonado la atmósfera sin saber exactamente qué demonios pasó. Aparentemente me estrellé contra el sol porque esa es una posibilidad, y es una que nos revela uno de los elementos más inmediatamente notorios sobre esta aventura, y es que Outer Wilds es un juego extremadamente complicado de entender al principio, no porque sea mecánicamente complejo, de hecho es bastante sencillo, sino porque no te ofrece absolutamente ninguna dirección. No hay marcadores, no hay objetivos, no hay esencialmente nada que te diga lo que deberías de hacer o siquiera hacia dónde deberías de dirigirte. La única cosa que realmente dicta lo que haces y cómo lo haces es tu propia curiosidad, lo cual sin duda puede hacer sentir a muchas personas perdidas, porque la curiosidad es algo difícil de seguir si no sientes que estás siendo recompensado por ella. Para algunos, incluso podría llegar a sentirse como una pérdida de tiempo, simplemente vagar por el espacio sin dirección. Pero este es un mensaje que más adelante comenzará a tener un poco más de sentido. Olvidé mencionar que después de morir, apareces exactamente en el comienzo del juego, con tu personaje viendo directamente hacia las estrellas. La única diferencia es que esta vez ya no necesitas los códigos de lanzamiento, porque ya cuentas con ellos. Así que lo único que queda es volver a intentarlo, salir al espacio de nuevo, pero esta vez con un poco más de cuidado. Aunque igual que antes, sin absolutamente ninguna dirección. Desde este punto en adelante, la experiencia de cada jugador será un poco distinta, porque algunos podrían empezar su recorrido con el primer planeta que se les atraviese, otros tal vez con el más cercano o con el que más les llame la atención. Y es precisamente de esto de lo que se trata el juego, de ver algo que te interese en la distancia e intentar descubrir por qué existe, qué es lo que significa. ¿Tendrá acaso alguna utilidad? ¿Es algo insignificante? ¿Ocultará algún secreto que soy incapaz de comprender en este momento?
Todas estas probablemente sean las primeras preguntas que se te vengan a la cabeza, porque es posible que te encuentres con una estructura, con unos símbolos extraños o incluso con los rastros de una sociedad desvanecida. Pero sin contexto, nada de esto tiene sentido. En la gran mayoría de los casos, terminarás yéndote a otro lugar sin saber exactamente si hiciste lo que deberías de hacer, o si encontraste lo que se supone que deberías de encontrar. Muchas de las cosas que hay esparcidas a lo largo de estos cuerpos celestes, de hecho, parecieran completamente aleatorias. O mejor dicho, transmiten esta sensación de que solo existen de una manera superficial. Es decir, para hacer de los planetas algo un poco más interesante, como suele suceder comúnmente con este tipo de juegos, en donde hay edificios y cosas similares únicamente por estética. Pero lo que hace de esta experiencia algo tan mágico es precisamente que no funciona como cualquier otro tipo de juego. Hay 6 planetas principales que estaremos explorando a lo largo de toda la historia, además de unas cuantas otras locaciones. Los gemelos reloj de arena, uno conocido como brasa y otro como ceniza, los cuales se encuentran unidos por una columna gigante de arena, pero que aún así actúan como 2 planetas diferentes, cada uno con su propio ambiente y sus propios secretos. Luego tenemos a Lumbre, nuestro hogar, un lugar relativamente tranquilo. Hay vegetación, hay agua y hay personas, algo que se muestra claramente ausente en algunos de los otros lugares que visitamos. Un poco más adelante en el sistema solar se encuentra Ondada Frágil, un planeta rocoso que por alguna razón se ve constantemente bombardeado por enormes bolas de fuego provenientes de una luna cercana, lo cual ocasiona que la superficie del planeta se derrumbe, permitiéndonos entrar directamente a su interior. También tenemos al Abismo del Gigante, el planeta más grande del sistema, y el cual se encuentra compuesto casi en su totalidad por agua, gases y un montón de tornados gigantes con la capacidad de mandar a los cielos la poca tierra que hay. Y finalmente, casi al límite del universo, se encuentra Espinoscuro, un lugar que ni siquiera estoy seguro de que pueda llamarse planeta, que obviamente es mucho más amenazante que los demás, pero que de la misma manera evoca el mismo sentimiento de curiosidad por querer saber qué demonios hay dentro de él. Puedes esencialmente llegar a cualquiera de estos lugares en cualquier momento de tu aventura. Como lo dije antes, no existe orden ni dirección. Aunque claro, tu exploración se verá sumamente facilitada entre más conocimiento tengas sobre lo que te encuentras haciendo. Pero, ¿cómo diablos se supone que aprendas algo en primer lugar? Bueno, existen varios métodos diferentes. Para la gran mayoría de los jugadores, probablemente una de las primeras cosas que se encontraron fue a este personaje. Y si no fue de las primeras, bueno, eventualmente supongo que llegaron hasta él. Su nombre es Esker y se encuentra en la luna más cercana a nuestro planeta inicial. Al igual que nosotros, es otro miembro del grupo de exploración espacial y, bueno, se encuentra bastante solitario en este planeta. Es bastante agradable encontrarse con él. Puedes sentarte junto a la fogata a platicar o a comerte un malvavisco. Y es él quien nos revela que los otros miembros de nuestro grupo también se encuentran divagando por el universo. Esencialmente hay un explorador diferente en cada uno de los planetas, cada uno de ellos viviendo su propia aventura. Y de hecho, puedes sacar tu detector de señales y escucharlos a todos tocando una pequeña melodía, cada quien con su propio instrumento. Algo que, ante la soledad absoluta de la inmensidad del espacio, se siente curiosamente reconfortante. Y esto, al menos, nos ofrece algo. Nos ofrece una razón para explorar los planetas en busca de ellos, una primera dirección por donde comenzar. Algunos de estos personajes son bastante sencillos de encontrar, pero otros requerirán de una exploración bastante profunda, aunque esto hace que por fin encontrarse con ellos sea mucho más significativo. Se siente como un ligero momento de paz ante la inevitable inclemencia del universo, sobre todo cuando llegas con ellos justo
justo cuando creías que tu muerte era inminente, tal vez por falta de oxígeno o tal vez por otra razón. Y al igual que con Esker, podemos hacerles un montón de preguntas o podemos simplemente sentarnos a disfrutar de su compañía. Ambas son opciones valiosas. Dependiendo de las preguntas que hagas, estos personajes pueden ofrecerte una gran cantidad de información, sobre todo sobre las cosas de interés que podemos encontrar en sus respectivos planetas. Tal vez te platiquen sobre algo llamativo que ellos mismos encontraron, o tal vez sobre un gran misterio que nunca nadie ha podido resolver. Y la parte realmente especial es que poco a poco estos hilos de información comienzan a unirse. Es muy probable que te encuentres con un montón de artefactos por mera casualidad, desde estructuras hasta textos, pero no es hasta que compartes estos descubrimientos con alguien o hasta que otra persona te ofrece información que desconocías que lentamente vas formulando estas ideas en tu cabeza. Y sin siquiera notarlo, comienzas a tener una dirección, un objetivo, algo que activamente te encuentras buscando, pero no porque el juego te lo haya pedido, sino porque simplemente tu curiosidad te motiva a querer buscar la respuesta. Aquí es cuando The Outer Wilds comienza a tener sentido. Pero justamente cuando esto sucede, algo igual de impactante toma lugar. Después de unos cuantos minutos viajando por el espacio, todos los jugadores se encontrarán con una escena como esta. Una en donde una explosión resplandeciente inundará sus pantallas, mandándolos directamente al inicio del juego. Para la gran mayoría de los jugadores, la primera vez que esto sucede, probablemente crean que hicieron algo mal. Lo sé porque eso fue exactamente lo que sucedió conmigo. Al no tener ninguna otra explicación, asumí que cometí algún tipo de error o que simplemente no hice algo que debería. Tal vez desactivar una bomba, no tengo idea. Pero al volver a explorar, después de cierto tiempo, lo mismo sucede. Una explosión gigantesca acaba con todo. Y es sumamente confuso al principio, sobre todo si llegase a este juego sabiendo absolutamente nada sobre él. Pero después de unos cuantos intentos, todo se vuelve un poco más evidente. Esencialmente, estamos atrapados en un loop temporal, lo cual significa que no importa lo que hagamos, siempre llegaremos a este punto en el que todo volverá a comenzar. Y rápidamente, esta se convierte en una de las interrogantes más grandes de todas. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué el tiempo se repite? Podríamos creer que simplemente es una mecánica del juego, pero otros personajes también parecen estar al tanto de esto, aunque no todos. De hecho, solo es uno. Así que algo mucho más interesante debe de estar sucediendo. Este es un concepto muy similar al que podemos encontrar en títulos como Majora's Mask, en donde nuestro objetivo es lograr tanto como sea posible en un periodo determinado de tiempo, y en donde al llegar al límite de este, significa que todo debe de volver a comenzar, lo cual sin duda podría parecer un poco frustrante, hasta que te das cuenta de algo muy importante. En esta aventura no hay objetos, ni mejoras, ni ningún tipo de artilugio que debas de conseguir, por lo que no perderás nada en absoluto con cada reinicio, aparte de tu posición. Así que realmente no es tan malo como parece. En Majora's Mask, el ciclo del tiempo dura un total de 3 días, que se reparten a lo largo de 54 minutos en la vida real. En The Outer Wilds, el tiempo entre cada reinicio es de 22 minutos, algo considerablemente mucho menor. Pero esto, junto con la exploración, es probablemente el elemento más importante del juego, porque no solo te obliga a explorar con propósito y con cierta presión, sino que con el tiempo atrapado en un ciclo sin fin, significa que las cosas siempre suceden de la misma manera. Es decir, este planeta siempre pasará por este lugar en específico en cierto minuto, y lo mismo con todo lo demás. Esa estrella que explota en la distancia, ese cometa que se encuentra navegando
navegando por los cielos. Todo tiene un movimiento predefinido. Uno que al principio resulta completamente impredecible, pero que con el paso del tiempo aprenderás a entender. Y esa es una de las primeras grandes revelaciones de esta aventura, el valor de la información. Porque lo dije antes, aquí no hay objetos ni mejoras ni nada parecido. Lo único, y realmente me refiero a lo único que puedes obtener a lo largo de tus viajes, es conocimiento. Y no conocimiento dentro del juego, sino el conocimiento que tú como persona obtuviste a través de la experimentación. Por supuesto, el título te ayuda a crear un mapa de ideas para mantenerte al tanto de todo lo que vas descubriendo, pero al final es tu propio conocimiento lo único que realmente importa. En lugar de representar la experiencia con un simple número en la pantalla, Outer Wilds utiliza tu propia experiencia, la experiencia que tú obtuviste, y el sentimiento de descubrimiento que esto ocasiona es una de las cosas más maravillosas que me haya topado en un videojuego. Muchas de las temáticas del juego giran en torno al conocimiento científico. Hay una gran cantidad de elementos que realmente demuestran un entendimiento de conceptos complejos. Y el título verdaderamente te hace sentir de esta manera también, como si estuvieras descubriendo algo que hasta ese momento era completamente desconocido. Es casi como si fueras un científico o un alienígena aprendiendo sobre otro universo, un lugar en donde las cosas funcionan de una manera ligeramente diferente, pero que a final de cuentas siguen teniendo sus propias leyes naturales que pueden llegar a ser entendidas. Y la búsqueda de este entendimiento es lo que nos lleva a otro de los puntos más importantes: cómo la narrativa es utilizada para crear un increíble impacto emocional. De este punto en adelante habrá una gran cantidad de spoilers sobre la historia, así que te recomiendo que procedas únicamente si lo deseas. Miles de años en el pasado, una antigua raza de alienígenas conocida como los Nomai llegaría a este universo en busca de algo que ellos llamaban el ojo del universo. Una señal extraña y misteriosa que aparentaba ser incluso más antigua que las mismas estrellas. Los Nomai se verían altamente interesados por ella. ¿Cómo algo como esto puede existir?, se preguntaban. Así que saldrían en su búsqueda, pero al llegar a este sistema solar, su nave de alguna manera se vería atrapada entre las enredaderas de un espacio gris y nublado, dejándola completamente inoperable. Así que, sin ninguna otra opción más que la muerte, decidirían escapar en 3 cápsulas distintas. Una terminaría en Ondada Frágil, otra en el Gemelo Brasa, y la última, lamentablemente, nunca lograría salir de aquel oscuro lugar. En estas nuevas locaciones, los Nomai continuarían con sus vidas, encontrarían refugio, construirían ciudades y prosperarían de nuevo. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos mantendrían intacto el legado de su pueblo, y con el pasar de los años, el ojo del universo volvería a convertirse en el centro de su interés. Los nuevos Nomai desarrollarían una obsesión por encontrarlo, tanto así que rápidamente se convertiría en uno de los elementos más importantes de su cultura y también de su religión. Pero por algún motivo que desconocemos, los Nomai se desvanecerían completamente de la galaxia, dejando únicamente las ruinas abandonadas de todo aquello que llegaron a construir y una gran cantidad de información sobre su pasado. Información que nosotros ahora debemos de descubrir. Desde el mero momento en el que el juego comienza, contamos con absolutamente todas las herramientas necesarias para llegar hasta el final. Lo único que verdaderamente necesitamos es descubrir cómo demonios hacerlo. Para esto tenemos 3 objetos principales: el señaloscopio, un artefacto que nos permite captar sonidos, ondas y otro tipo de transmisiones a lo largo del espacio; una sonda de seguimiento, con la cual podemos tomar fotografías a larga distancia a donde sea que la disparemos, y que también nos permite visualizar la materia fantasma a través de sus imágenes; y finalmente, un traductor de texto Nomai.
Gran parte de las cosas que podemos descubrir en el mundo de Outer Wilds son artefactos, información o vestigios sobre los Nomai. Y aunque no lo sabemos al principio, es su historia precisamente la que le da un sentido a prácticamente todas las cosas que hacemos. A través de estas escrituras o runas que podemos encontrar a lo largo de todo el universo, los Nomai nos cuentan sobre su cultura, sobre sus vidas en este sistema solar, sobre sus objetivos, sus esperanzas, sus trabajos e incluso sus miedos y anhelos como individuos. Hay textos que nos hablan sobre sus descubrimientos científicos y otros que solo retratan situaciones cotidianas de su día a día. Pero en su gran mayoría, casi todos nos hablan sobre algo conocido como el Proyecto Gemelo Ceniza, algo que resulta prácticamente incomprensible cuando comenzamos el juego, pero que entre más leemos, entre más descubrimos y entre más entendemos, comienza a tener bastante sentido. Cómo cada persona descubre estos secretos varía de una manera tremenda por la misma naturaleza del juego. Por ejemplo, para mí, una de las primeras cosas que descubrí fue una de las cápsulas de escape. Y al explorar dentro de ella, es posible llegar a una ciudad abandonada que se encuentra en el interior del planeta. Es en este lugar en donde aprendemos la historia sobre la nave y cómo las cápsulas de escape terminarían esparcidas por todo el universo, lo cual obviamente nos motiva a querer encontrarlas. Y momentos como este son bastante recurrentes, momentos que cambian completamente la percepción que antes tenía sobre el universo y sobre todas las cosas que somos capaces de encontrar dentro de él, solo que en muchas instancias esta información es difícil de interpretar. No es hasta que conectamos dos ideas que originalmente parecieran completamente separadas que algunas cosas cobran sentido. Pero poco a poco, con el paso del tiempo y a través de todas nuestras exploraciones, descubrimos lo que verdaderamente pasó. Los Nomai se obsesionarían con descubrir el origen del ojo del universo. Por alguna razón, a pesar de todos sus intentos, les resultaba imposible encontrar de dónde provenía su señal. Así que, con la intención de por fin llegar hasta él, desarrollarían un plan extremadamente complejo, uno que requeriría años de investigación y de descubrimientos científicos, pero que parecía ser completamente factible. Este plan sería lo que conocemos como el Proyecto Gemelo Ceniza. Esencialmente, los Nomai tendrían un descubrimiento muy importante. Al desarrollar la capacidad para teletransportarse entre planetas, se darían cuenta de que los objetos que entraban a un portal para aparecer en otro lugar llegaban a su destino ligeramente antes de lo que deberían. Es decir, viajaban unos pequeños segundos atrás en el tiempo, creando que durante una ligera fracción de segundo, ese objeto podía existir dos veces de manera simultánea. Esto los llevaría a una idea brillante. Como buscar el origen del ojo del universo de una manera manual era algo prácticamente imposible, pensaron que, tal vez, podrían mandar una sonda al espacio con la esperanza de que ésta se encontrara con él. El único problema es que las posibilidades de que esto tuviera éxito eran increíblemente minúsculas. Lo único que realmente podría funcionar sería mandar cientos de miles de sondas en prácticamente todas las direcciones del universo, hasta que eventualmente una de ellas llegara a su destino. Pero esto tampoco era algo factible. Primero, porque les tomaría miles de años, y segundo, porque lanzar una sonda capaz de viajar a través de una distancia tan grande no era algo sencillo. Prácticamente solo tenían una oportunidad, un único disparo. Pero combinando esta idea con su reciente descubrimiento sobre el viaje en el tiempo, llegaron a la conclusión de que tal vez eso era todo lo que necesitaban: un único disparo. Su plan era disparar una única sonda, pero al hacer que ésta volviera en el tiempo, esencialmente podrían obtener la información de su viaje incluso antes de ser disparada. De esta manera, podrían lanzar la sonda un número infinito de veces de una manera instantánea. El único inconveniente es que la cantidad de energía necesaria para que algo regrese en el tiempo es exponencialmente mayor entre más grande sea el periodo necesario.
y lograr que algo regresara 22 minutos en el pasado como los Nomai lo requerían para que su plan funcionara, necesitaba de una cantidad indescriptible de energía. La única cosa que ellos pensaron que podría ofrecerles tanto poder sería una supernova, o en otras palabras, la explosión de una estrella. Así que, con el propósito de explorar esta posibilidad, crearían una estación muy cerca del Sol con la intención de hacerlo volar, algo que de hecho generaría un gran dilema moral, ya que no todos estaban de acuerdo con esto. Obviamente la explosión del Sol acabaría con toda la vida, incluida la de los Nomai, pero como la información de la sonda se supone estaría disponible incluso antes de dispararla, esto significa que al encontrar el ojo del universo, los Nomai simplemente podrían detener la explosión del Sol antes de realizarla. Para cumplir con este objetivo, desarrollarían una serie de estatuas con la capacidad de almacenar la memoria de un individuo específico. De esta manera, su plan estaba esencialmente completo. Primero, harían estallar el Sol para obtener la energía suficiente para que la sonda pudiera ser disparada y regresada en el tiempo. Durante este proceso, las memorias de los Nomai serían resguardadas en las estatuas. De esta manera, al despertarse 22 minutos en el pasado, podrían corroborar la información de la sonda. Si no encontró nada, el proceso se repetía. Pero si sí lo encontró, podrían detener la explosión del sistema solar y dirigirse directamente hacia el ojo del universo. Todo esto es un plan extremadamente complejo, pero cuando lo vas descubriendo de una manera gradual y sobre todo cuando tú mismo eres capaz de entender cada uno de sus pasos a través de tu propia experimentación, al final tiene bastante sentido. Esta es la razón por la que nos encontramos atrapados en un bucle temporal. La estatua del inicio, de alguna manera, realizó una conexión con nosotros y resguardó todas nuestras memorias. Es por eso que nosotros podemos recordar lo que sucede y otras personas no. Pero tomando en cuenta que los Nomai desaparecieron, obviamente significa que algo no salió como lo esperaban. Y esto lo descubrimos cuando nosotros mismos llegamos a la estación solar. En este lugar podemos aprender un poco más sobre sus experimentos y lo preocupados que se encontraban por la ética de lo que estaban a punto de hacer. Pero lo más importante de todo es que también descubrimos que los Nomai nunca lograrían hacer explotar al Sol. A pesar de todos sus intentos, simplemente no tenían la capacidad para crear una supernova, lo cual haría sentir a muchos de los miembros de su pueblo completamente perdidos, carentes de cualquier esperanza por el futuro. Todo su trabajo había sido para nada. Todo lo que habían descubierto y todo lo que habían construido para esto, es fácil entender su desesperación. Pero aún peor, durante su investigación, también descubrirían que el Sol se encontraba en su último ciclo de vida. Es decir, con el tiempo explotaría por su propia naturaleza, algo que al principio podríamos considerar como positivo, porque de esta manera tendrían la oportunidad de utilizar su energía. Pero debemos de recordar que su plan inicial era eventualmente detener la destrucción de la estrella, como si nada hubiera pasado, pero ahora eso no era posible. Y este hecho los haría enfrentarse a su propia mortalidad. El universo estaba muriendo y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Los Nomai se darían cuenta de que muchas galaxias cercanas también atravesaban por el mismo destino. Incontables supernovas sucediendo a lo largo de todo el universo. Y al mismo tiempo que todo esto sucedía, un extraño cometa llegaría al sistema solar. Una gran cantidad de energía sería detectada proveniente desde él, así que los Nomai comenzarían a investigarlo con la esperanza de que ésta pudiera ser utilizada para sus propósitos. Mucho tiempo en el futuro, nosotros somos capaces de llegar a este lugar y al adentrarnos en su interior, podemos comenzar a explorarlo. Hay una gran cantidad de materia fantasma en este lugar, por lo que debemos de proceder con extremo cuidado. Pero cuando por fin llegamos a su centro, nos encontramos por primera vez con el cuerpo carente de vida de uno de los Nomai. O al menos para mí, esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de observarlos.
Leer la información que dejaron atrás nos revela una terrible verdad. El cometa se encontraba repleto de una cantidad gigantesca y sumamente inestable de materia fantasma. Al darse cuenta de esto, los Nomai intentarían desesperadamente advertir a los otros, pero antes de que siquiera pudieran hacerlo, toda la vida terminaría en unos segundos. La materia fantasma se esparciría por todo el sistema solar, acabando con todo lo que había dentro de él, dejando únicamente sus restos. Pero algo interesante sobre la materia fantasma es que no funciona bajo el agua, y durante la expedición de nuestro propio planeta podemos descubrir que los Nomai en algún momento lo visitaron, y dentro de él se encontraron con unas pequeñas criaturas acuáticas, unas que miles de años en el futuro evolucionarían para convertirse en nosotros. Y casi como una jugada macabra del destino, ahora es nuestro objetivo descubrir los secretos de los Nomai y continuar con su viaje. Es increíble cómo el título logra conectarte con personajes que nunca ni siquiera llegamos a conocer, porque cada uno de los Nomai tiene su propio nombre, su propia personalidad, y aunque nunca somos capaces de verlos de una manera directa, podemos ver sus sentimientos representados a través de sus textos, y en cualquier otro juego esto no funcionaría demasiado. De hecho, muchos títulos lo han intentado, pero aquí, en donde pasamos el 99% del tiempo en completa soledad, descubriendo conversaciones antiguas, leyendo palabra por palabra, de alguna manera se logra crear este sentimiento de empatía. De alguna manera, te preocupas por personajes que ya ni siquiera existen. Y eso es lo que llamo impacto emocional. Pero en fin, al darnos cuenta de todo esto, nuestra misión pasa de simplemente explorar el espacio a convertirse en 3 objetivos distintos. Descubrir cómo evitar que el Sol explote y salvar a nuestra galaxia, averiguar cómo detener el bucle del tiempo para que la vida pueda continuar con normalidad y encontrar el ojo del universo. Ninguno de los cuales es exactamente sencillo. Hay una gran cantidad de cosas que debemos de aprender para poder cumplir con estas tareas, desde encontrar todas las cápsulas de escape hasta descubrir los secretos de la tecnología Nomai. Pero uno de los elementos más interesantes y más misteriosos que podemos encontrar dentro del sistema solar es la presencia de algo conocido como la luna cuántica. La luna cuántica es probablemente mi sección, elemento o secreto favorito de todo el juego. A lo largo de nuestros viajes por el espacio y de una manera completamente aleatoria, es posible ver una figura rondando los cielos, una figura con la forma de un planeta o de una luna, pero que por alguna razón parece desaparecer. Al principio es incluso fácil convencerse de que solo se trata de una ilusión o tal vez de un error dentro del juego, pero con el tiempo se vuelve evidente que es algo mucho más interesante. A través del texto de los Nomai podemos encontrar que ellos también descubrirían este planeta y se darían cuenta de cómo funciona. Aparentemente, la luna cuántica solo existe cuando alguien la está observando. En el momento en el que apartas tu vista, simplemente desaparece de los cielos. Inicialmente se creía que esta era un satélite fantasma de ondada frágil, pero rápidamente se descubrió que la Luna de hecho podía encontrarse orbitando en todos los planetas de este sistema solar, y en una sexta locación que absolutamente nadie conocía. Los Nomai pensaron que este extraño cuerpo celestial podría estar relacionado con el ojo del universo, así que dedicaron incontables esfuerzos para intentar entenderlo y para llegar hasta él. Nosotros, como jugadores, podemos encontrar la luna arbitrariamente a lo largo del universo, y una vez que aprendemos que desaparece cuando la dejamos de ver, la respuesta podría parecer bastante sencilla: simplemente navegar hacia ella sin perderla de vista, lo cual funciona al principio, pero al intentar aterrizar en su superficie de esta manera, solo la lleva a desaparecer. Esto se debe a que la luna tiene una espesa capa de niebla sobre ella, que al atravesarla
nos hace perderla de vista y por ende desaparece. La única manera de superar este y otros problemas que nos encontramos es descubrir lo que los Nomai ya habían descubierto sobre ella, algo que ellos llamaban las 3 reglas cuánticas. 3 reglas necesarias para entender el comportamiento, el funcionamiento y el significado de este misterioso cuerpo celestial. En la superficie de abismo del gigante, justo en el centro de uno de los tornados más grandes de todo el planeta, podemos encontrar una estructura, una en donde aprendemos la primera de estas reglas. Ver un objeto cuántico en persona o a través de una imagen es exactamente lo mismo. Esto significa que es posible utilizar una fotografía para nunca perder de vista un objeto con estas propiedades. De esta manera, podemos aterrizar en la Luna. Y es increíblemente sorprendente la primera vez que lo logras, no porque sea algo complejo. De nuevo, muchas de las cosas dentro del juego son extremadamente sencillas, solo es necesario entenderlas. Pero este sentimiento de descubrirlo por tu propio trabajo es lo que lo hace sentirse tan mágico. Una vez en la Luna podemos encontrar 3 cosas muy interesantes. El cuerpo de un Nomai que probablemente lleva aquí cientos de miles de años, la nave que utilizó para llegar a este lugar y un edificio sumamente extraño. Uno que al igual que la Luna misma, tiene la capacidad para desaparecer cuando apartamos la vista de él. Y que en su interior incluye lo que aparenta ser un mapa de la posición de la Luna, indicándonos en qué planeta se encuentra orbitando. Pero para que esto tenga algún tipo de sentido, aún tenemos mucho que aprender. La segunda regla cuántica, la cual podemos encontrar en las profundidades de una caverna, nos dice que al estar en contacto con un objeto cuántico en total oscuridad, nos permitirá transportarnos junto con él. Esto significa que si entramos en la torre de la Luna, cerramos la puerta y apagamos todas las luces, podremos viajar junto con ella. Porque los objetos cuánticos no solo desaparecen cuando dejas de verlos, en realidad se transportan a otro lugar. De esta manera, podemos llegar a la 6ª ubicación, aquella que se cree que se encuentra en el ojo del universo. Al realizar este proceso, podemos ver cómo la superficie de la Luna cambia cada vez que apagamos las luces. Esto se debe a que ésta actúa como un reflejo de todo lo que se encuentra a su alrededor, en este caso, el planeta por el que se encuentra orbitando. Pero hay una última regla que debemos de comprender, y es que solo es posible llegar a la 6ª ubicación cuando la torre se encuentra en el polo norte de la Luna. Llegar desde cualquier otra dirección ocasionará que nos quedemos atrapados para siempre. Pero cuando por fin logramos cumplir con toda esta serie de pasos, podemos llegar a este lugar, no al ojo del universo, sino a un reflejo de él que puede llegar a ser observado desde la Luna, justo como el de los otros planetas. En este lugar podemos encontrar a un Nomai, el único vivo que queda en todo el sistema solar, y al hablar con él podemos aprender muchas cosas interesantes, como que la luna cuántica es de hecho la luna original del ojo del universo, y los Nomai al estar conscientes de esto, la convertirían en un lugar de peregrinaje, un lugar al que todos los de su raza al llegar a cierta edad visitaban como un ritual religioso. Este personaje también nos cuenta el significado del ojo para aquellos de su raza, cómo algunos le temían, cómo otros lo adoraban, pero sobre todo, la fascinación que sentían por él y por sus secretos. Entrar por el ojo del torbellino que existe un poco más adelante solo nos lleva a otra locación y nuestro viaje por la luna se ve terminado. Me tomé el tiempo de explicar todo esto porque creo que es una de las situaciones que mejor reflejan las grandezas de esta aventura, desde la emoción de descubrir la historia de los Nomai e incluso encontrarnos con uno de ellos vivo, hasta el sentimiento de maravilla que obtienes al explorar el espacio y acercarte poco a poco a los secretos del universo. Este fue el momento que me hizo enamorarme de esta aventura, y creo que es muy importante entender la cantidad de trabajo que se necesita simplemente para llegar a la luna y para hacer todo lo demás. Es importante darse cuenta de la profundidad del viaje que estamos realizando, porque eso hace que todo tenga sentido, pero sobre todo hace que las partes que vienen sean mucho más significativas.
A pesar de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ninguno de nuestros objetivos iniciales realmente se ha cumplido. Ya establecimos que los Nomai fallecieron a causa de la explosión repentina de la materia fantasma. Pero en las profundidades más alejadas de Abismo del Gigante, podemos encontrar algo muy interesante: un módulo de rastreo de sondas. Esencialmente, el lugar en donde toda la información de las sondas que los Nomai lanzaron al espacio con la intención de encontrar al ojo del universo es resguardada. Y aquí podemos darnos cuenta de que su plan, de hecho, sí funcionó. Una de las sondas sí consiguió encontrar su objetivo y podemos obtener las coordenadas. Obviamente nos es imposible llegar hasta ellas con la tecnología que tenemos, pero los Nomai llegaron a este sistema en una nave desde otra galaxia. ¿Será posible que nosotros podamos utilizarla también? Adentrarnos en el interior de Espinoscuro nos transportará a este lugar descolorido y aparentemente abandonado, uno en donde podemos encontrar a estos peces gigantes, los cuales probablemente te devoren la primera vez que llegues aquí, pero que más adelante aprendemos gracias a las enseñanzas de los Nomai, que son completamente ciegos, por lo que si no hacemos ningún ruido en absoluto, fácilmente podremos atravesarlos. Explorar este lugar es bastante complicado, principalmente porque parece desafiar prácticamente todas las reglas naturales sobre el espacio y también sobre el tiempo. Es extremadamente sencillo perderse, pero con un poco de suerte o con el conocimiento adecuado, podemos encontrar 3 cosas muy importantes aquí. Número 1, a Feldespasto, un explorador al que todos sus compañeros, incluyéndonos a nosotros, considerábamos muerto desde hace mucho tiempo, pero que en realidad solo se encontraba descansando de sus aventuras, quedando atrapado en este lugar. Es él quien nos enseña cómo llegar a las profundidades de Abismo del Gigante. Número 2, también podemos encontrar la última cápsula de escape de la que hablamos hace muchísimo tiempo, aquella que nunca tuvo la oportunidad de abandonar el planeta, y junto con ella podemos ver los cuerpos de todos sus tripulantes flotando en el espacio. Y finalmente, lo más importante de todo, siguiendo estos rastros, podemos llegar hasta la nave central, aquella que los Nomai utilizaron para adentrarse en esta galaxia. Y aquí podemos introducir las coordenadas que encontramos, pero al hacerlo nada sucede, porque la nave no tiene energía. A pesar de nuestros esfuerzos, aún hay algo más que debemos de descubrir, así que lo único que nos queda es esperar. Esperar hasta que el universo se acabe de nuevo para poder continuar. Eventualmente, nuestra investigación nos lleva al descubrimiento de una fuente de energía conocida como núcleo de distorsión, la misma que fue utilizada para darle poder a todo el proyecto de Gemelo Ceniza. Así que, si lo encontramos, podremos por fin viajar al ojo del universo. Esta es probablemente la parte más obtusa y complicada de todo el juego, y es posiblemente en donde muchas personas se vieron forzadas a buscar una solución en internet, porque no solo requiere conocimiento, sino una precisión que realmente nunca es necesaria en ninguna otra parte del juego. Pero en fin, utilizando las plataformas de teletransportación que podemos encontrar en Gemelo Ceniza, podemos llegar al núcleo del planeta y por fin encontrar el centro de todos los planes de los Nomai. Aquí podemos retraer el núcleo de distorsión que necesitamos, pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Removerlo significa que el proyecto Gemelo Ceniza se detendrá por completo y por ende el bucle ya no continuará. Por lo que si morimos bajo estas condiciones, significa que moriremos para siempre. Es de hecho posible obtener una pantalla de Game Over durante estos momentos, lo cual sin duda es impactante, así que todo el recorrido hasta la nave de los Nomai debe ser realizado con extremo cuidado, lo cual no es tan sencillo si tomamos en cuenta que debemos pasar por este lugar, pero con mucho cuidado lo podremos lograr. Y cuando por fin llegamos, establecemos las coordenadas y ponemos el núcleo en su lugar, finalmente podemos viajar al ojo del universo,
un lugar de completa oscuridad y extremadamente terrorífico. La superficie del planeta está compuesta por una extraña sustancia y hay relámpagos por todo el lugar. Podemos ver varios objetos que aparecen y desaparecen en el horizonte, y entre más nos adentramos en él, más incómodo se vuelve el ambiente. Pero entonces, algo muy interesante sucede. Por un pequeño momento, estamos de vuelta en el observatorio. Podemos explorar aunque no hay mucho por encontrar, aparte de esta diminuta galaxia, que al observarla nos demuestra la verdadera escala del universo. Algo tan grande que resulta esencialmente incomprensible. Después, las estrellas comienzan a inundar la pantalla y, sin darnos cuenta, ahora nos encontramos en un bosque, uno repleto de sistemas solares justo como el nuestro. Durante unos segundos, la vista resulta bastante hermosa, pero eventualmente, las galaxias comienzan a desaparecer, la gran mayoría de ellas en explosiones, porque eso es lo que hace el universo, al igual que todo lo que existe dentro de él. En algún momento llega a su fin. Y sí, dentro de esta galaxia también se encuentra la nuestra. Así que ahora, con sus propiedades para reflejar todo lo que lo rodea, el ojo del universo refleja lo único que queda, nuestra propia conciencia. De esta manera podemos encontrar una pequeña fogata y poco a poco nuestra vista comienza a llenarse de plantas, de bosque e incluso de amigos. Aquí podemos volver a encontrarnos con Nesker, aunque en estos momentos no tiene mucho para decir. Pero si sacamos nuestro señaloscopio y escuchamos a la distancia, podremos encontrarnos también con nuestros otros compañeros, incluyendo a el último Nomai que encontramos. Y una vez que todos estamos reunidos junto a la fogata, lo único que queda es disfrutar de una buena canción. Este evento ocasiona que una extraña figura se forme frente a nosotros, y cuando interactuamos con ella, todo termina. De la misma manera que antes, con una gigantesca explosión. Al inicio, esto podría parecer contraproducente e incluso deprimente. ¿Que no se supone que nuestro objetivo, todo lo que hicimos, era con la intención de salvarnos? Después de esto, los créditos aparecen en pantalla, y cuando estos llegan a su fin, el juego nos muestra el universo 14 billones de años en el futuro, con nuevos planetas, nuevas galaxias y nuevos exploradores sentados junto a una fogata. Es aquí cuando la conclusión se hace evidente. Nuestro viaje realmente nunca se trató sobre salvar al universo, sino sobre aprender a dejarlo, porque no importa cuándo lo queramos, la naturaleza de las cosas es llegar a su fin. Solo de esta manera el flujo del tiempo puede continuar, y solo de esta manera la vida, junto con la existencia de todo, puede volver a comenzar sin nosotros, solo para repetirse de nuevo. Así que sí, aquí estamos al final, no rescatando al universo, sino observando su conclusión. Las últimas voces de un mundo que termina, pasando la antorcha al siguiente. Un grupo de amigos recordando, pero no con tristeza de que todo se acabe, sino con alegría por haber tenido la oportunidad de vivir. Porque a final de cuentas, todas las cosas que hicimos, incluso si nuestro destino era inevitable, valieron la pena. Algunas nos ofrecieron conocimiento, otras nos permitieron descubrir un montón de secretos, pero sobre todo, nuestra aventura nos dio la oportunidad de compartir increíbles momentos con nuestros amigos y de apreciar las pequeñas cosas de la vida, como la compañía de otros, el silencio y la gran belleza de las estrellas, el calor de una fogata en el bosque, o tal vez lo más importante de todo, el dulce sabor de los malvaviscos. Es increíble cómo un juego que se trata sobre explorar el espacio puede enseñarnos tanto sobre la vida y tanto sobre la muerte también. Su mensaje de aceptación es uno que, paradójicamente, es extremadamente difícil de aceptar al comienzo. Porque la verdad es que a nadie le gusta que las cosas terminen, y al igual que los Nomai, puede que nuestro instinto nos impulse a querer evitarlo o incluso a querer escapar. Pero todas las cosas deben de llegar a su fin, y eso está bien. Existe cierta paz al darse cuenta de ello, porque la vida sigue teniendo sentido.
nuestras acciones siguen teniendo significado y todo aquello que nos produce felicidad sigue teniendo valor. A final de cuentas, el ojo del universo lo único que necesitaba era un espectador, alguien que pudiera presenciar sus últimos momentos para poder iniciar de nuevo a través de sus ojos. Y nuestra pequeña canción se convirtió en algo capaz de trascender a través de los tiempos, una misma parte del universo, una parte que estará presente en toda la vida que está por venir. Somos afortunados por haber tenido la oportunidad de existir en este pequeño viaje. Así que recuerda detenerte de vez en cuando para disfrutar del sonido del viento o incluso para voltear a ver hacia las estrellas.